Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes acá en Argentina, buenos días en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva entrega de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, en Argentina. Como colectividad, habíamos comentado ya en varias ocasiones que hemos participado de varias actividades en Argentina, Festival Solidario por las Víctimas del Terremoto en el 2016. Hemos participado de varias charlas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en varias instituciones educativas de educación media, festivales de música, etcétera. Como colectividad, además, queremos felicitar al hermano pueblo chileno por su participación democrática del día domingo y también por los resultados obtenidos en este proceso. Como integrantes de la colectividad hemos visto la necesidad de organizar una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador para conocer algunos puntos de vista, sus diseños de políticas, sobre todo en relación a ecuatorianos migrantes residentes en otros países. Queremos dejar en claro que como colectividad no apoyamos a ningún candidato. Nuestra propuesta busca precisamente conocer desde un formato distinto de entrevista, un poco más de cerca de ellos, sus propuestas, la mirada que el candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan como migrantes y como ciudadanos ecuatorianos. Queremos en este espacio que se generen nuevas reflexiones políticas y sobre todo un voto consciente y un voto responsable. Hasta el momento nos han confirmado 8 candidatos, hemos entrevistado ya al candidato por el movimiento indígena, al candidato por la izquierda democrática, y hoy tenemos el gusto de presentarles al candidato Gerson Almeida por el movimiento ecuatoriano unido, listas 4. Todas estas entrevistas se están subiendo a nuestras redes sociales del colectivo y también replicadas por otros colectivos que se han puesto en contacto con nosotros de ecuatorianos residentes en otros países. Sin más introducción, quiero darle la bienvenida a Gerson Almeida, candidato por las listas 4. ¿Cómo estás, Gerson? Gracias por atender nuestra invitación. David, muchas gracias. Un saludo a todos y bueno, esperando que vengan mejores tiempos para nuestro país. Cuénteme, Gerson, ¿cómo va llevando usted y su equipo el tema de la pandemia en campaña? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El Ecuador tenía que haber salido con un superávit en este tiempo, pero desgraciadamente no fue así. Sin embargo, eso nos ha dado la oportunidad de visualizar cuál es el estado real de la reacción de un Estado ante una crisis. La pandemia no fue culpa de nadie y es verdad que es así, pero sí la forma como se reacciona ante la pandemia. El Ecuador y la mayoría de los países de la región, por falta de un diseño propio de desarrollo, porque escuchamos con muchísima atención que casi todo el mundo habla de un modelo de desarrollo y eso es lo que le hace falta a la región. En este tiempo esta generación ha despertado y estamos listos para llevar adelante un diseño de desarrollo, es decir, una aplicación de medidas nuevas que no se apliquen ni a la derecha ni a la izquierda, que no tengan un sesgo político, que no tengan un sesgo dogmático, que en realidad lo que hacen es ponernos en una camisa de fuerza. Por eso hemos desarrollado un sistema de pensamiento para solucionar lo que usted me pregunta, entre otras cosas, ciertas contingencias, como la cuestión de una pandemia. Pero esto es aplicable para todos los aspectos de la vida. Y así es como hemos desarrollado, planteado, presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy, bajo el auspicio del Movimiento Ecuatoriano Unido, estamos terciando para la Presidencia de la República con un diseño, repito, novísimo, por primera vez en 200 años de vida republicana del Ecuador. ¿Piensa usted, Gerson, que las acciones del gobierno actual en relación a la pandemia han sido correctas? Por lo menos no han sido direccionadas con los requerimientos de la sociedad. Es decir, cada estado tenía que haber respondido de manera inmediata, oportuna, ágil y pertinente. Esos parámetros desgraciadamente no se han observado y el Ecuador ha sido uno de los países más afectados. Guayaquil tuvo una altísima incidencia de muertos, también Quito, de tal forma que, repito, la pandemia no es culpa de nadie, pero la forma como se reaccione sí. Y eso es por falta de políticas claras propias con respecto a este tema. ¿Usted considera, Gerson, que el COVID es un castigo divino? Digo, en el texto bíblico de Levítico dice que no hay que comer murciélagos. En este texto se habla sobre animales limpios y animales inmundos que se generó por la ingesta del murciélago. ¿Es un castigo divino la pandemia, Gerson? Entendamos que las disposiciones del Código Levítico, el Códice, que constan en el Pentateuco, son disposiciones dadas para el pueblo israelita mientras éste estaba en el desierto. Es decir, que la plena aplicación de eso era para ellos. Ahora, desde el punto de vista profiláctico es cierto, esas disposiciones no se dieron por ser un pueblo teológico, sino por ser un pueblo que tenía que responder a necesidades diversas.
Y si es que están ahí es porque desde el punto de vista práctico convienen. Ahora, lo que sí es bíblico y lo que sí está sucediendo es que al final de los tiempos van a suceder cosas, según el libro de Mateo capítulo 24 dice que habrán pestes. Y eso de aquí es un cumplimiento de esa palabra. Para usted, digamos, tiene que ver como un tema divino el tema de la pandemia, entonces. No, el cumplimiento de una palabra que nos permite a nosotros, o sea, no es consecuencia por la acción de una maldad específica determinada, vienen siendo una serie de acciones, el hombre se aparta de Dios y es como lo siguiente, yo le doy a usted un paraguas, si usted sale del paraguas, la consecuencia va a ser que se va a mojar, lo que le recomendamos es que se mantenga dentro del paraguas, no es un castigo, es una consecuencia. Gerson, entrando un poco al tema de evangélicos en política, usted es el tercer intento de los grupos evangélicos por llegar a la presidencia, al Poder Ejecutivo. Ya lo hizo René Manangón, que fracasó en el 1998, líder evangélico. Nelson Zavala, que sacó el 1,8% de la votación en el 2013. Y ahora usted, le pregunto, ¿la tercera es la vencida? Sería la cuarta, con el número 4, porque le faltó Melba Jacome. Es verdad. Entonces, ahí nosotros estamos en este tiempo. Hay una diferencia conceptual. Respetables todos mis amigos de ellos y con una muy buena intención, ciertamente. Cada uno de ellos tenían su propia motivación. En este tiempo sucede un fenómeno particular. Le voy a decir cuál es. Nosotros a partir del año pasado, después de que en el Ecuador se hizo una aplicación antojadiza directa de un convenio que el Ecuador es signatario con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, allá hubo una opinión consultiva que se hizo por personas del mismo sexo. Esta opinión fue aplicada directamente acá a la Corte Constitucional y, ojo, la Corte Constitucional del Ecuador tenía que aplicar y tiene que aplicar todo lo que tenga que ver en tratados supranacionales, en sentencias que tengan fuerza vinculante. Una opinión consultiva no vincula al Ecuador ni a ninguna nación signataria en ningún convenio. En el Ecuador se hizo una aplicación directa de una opinión consultiva. En ese sentido, pasaron por alto todos los procesos del debido proceso, vulneraron todas las instancias que tenían que hacerse y finalmente nos impusieron eso. A pesar de que salimos miles de personas a las calles del Ecuador para defender un diseño que nos lleva finalmente al desarrollo, es decir, matrimonio entre hombre y mujer que puede aportar el elemento humano, que es el más importante en toda nación que se quiera desarrollar, finalmente nos mandaron a la casa a todos y nos mandaron a guardar. Eso de ahí todavía sigue siendo ilegal, sin embargo está en el andamiaje constitucional. Venía el segundo embate, que es la discusión del Código Orgánico Integral Penal, en donde fuimos convocados para hacer un estudio serio, para hacer una acción en las calles, social, mediática, pero también académica, cabildear con los asambleístas y poner en el tapete que la disposición constitucional que está en el artículo 60 y siguientes de la Constitución dispone claramente que la vida en el Ecuador se defiende desde la concepción. Lo que hicieron era un planteamiento de una reforma legal, es decir, que se permitía el aborto en caso de violación y en todas las causas, no solamente era la de violación. Por lo tanto, iba a generar una antinomia jurídica, es decir, una contradicción expresa de la norma constitucional, y aquí iba a haber una grave contradicción. Repito, fuimos a hacer toda la explicación de esto en el órgano correspondiente y en el día de la votación logramos revertir eso. Y en el Ecuador no existe el aborto por caso de violación ni ningún otro caso, solo dos que ya estaban antes y que no atienden a la norma constitucional. Eso nos llevó a nosotros a ver que si es que nos organizamos académicamente, electoralmente, podemos sacar buenos resultados. Y por eso nosotros, a partir de ahí, decidimos reunir a todo el colectivo a nivel nacional, al colectivo Provida, al colectivo cristiano, para organizarnos electoralmente. Y así empezamos a recolectar firmas y solicitamos al órgano electoral, al Consejo Nacional Electoral, que nos diera la facilidad. Y empezamos a mover un movimiento que se llama PRO. En ese sentido, Gerson, y digo, pensando un poco en los fueros internos de usted, ¿cómo tomó la decisión de ser candidato presidencial? En algún momento escuché que habló de que sintió el llamado de Dios a gobernar el Ecuador. ¿Me podría explicar un poco cómo es ese llamado? ¿Cómo se dan esos llamados? El llamado no se lo siente adentro, son múltiples cosas que le llevan a usted a determinar desde el punto de vista cristiano. Obviamente han habido llamados, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, casi una década y media atrás. Así que todo fue confirmando mi formación. A veces usted no se da cuenta cuál es la formación y todo lo que el destino empieza a depararle para usted. Por ejemplo, yo nazco en Curitiba, Brasil. Curitiba. Sí. Mi padre era oficial de la Fuerza Aérea,
y estaba haciendo un curso de especialización, mi madre ambateña, mi padre portovejense. De acuerdo con la Constitución, yo soy ecuatoriano por nacimiento, y en ese sentido empezamos a viajar. Luego me fui a Londres a la adquisición de los aviones Jaguar, porque mi padre fue representante de la Junta de Defensa Nacional. Luego estuvimos en Caracas como representante, primero mi padre haciendo curso de Estado Mayor y luego como agregado aéreo adjunto a la Embajada de Ecuador en Venezuela, con funciones oficiales y de intercambio diplomático, comercial. Yo ya estaba en una plena etapa de formación y pude ver los intercambios. Todo esto a mí me formó digamos, una cosmovisión con respecto a la necesidad de soluciones. Y también iba viendo el relacionamiento, y una cosa que es muy importante, el extrañar la patria, cosa que muy pocos ecuatorianos creo que han tenido el honor de poder hacerlo. Ustedes que están allá saben de lo que yo estoy hablando, lo que es añorar la patria, lo que es extrañar ese calor de la gente, a veces ser víctima de una circunstancia en un país, viéndose obligado a migrar y a tomar rumbos diferentes. Finalmente, en esta lucha que le estoy diciendo, me piden a mí que me haga cargo de una coalición nacional. Surge la figura. Yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado de los Tribunales de la República, soy doctor en Jurisprudencia, tengo una especialidad en Derecho Económico Internacional, tengo una maestría en Teología, soy pastor, he recibido reconocimientos de una institución pública del municipio de Quito por servicios a la colectividad. Es decir, que el trasfondo se va sumando hasta que definitivamente se necesita alguien que se ponga. Más el llamado al cual usted está diciendo, finalmente nos pusieron en una posición que hoy la apoyan las 24 provincias. Gerson, ¿qué piensa usted de la libertad de cultos como derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48? La libertad de cultos es uno de los derechos fundamentales, es uno de los derechos de libre pensamiento que tiene el hombre y hay que respetarlo. Nuestro Señor Jesucristo a nadie le dijo que le siga por la coacción, por la fuerza. Todo acto de decisión, incluso con respecto a la salvación, es totalmente voluntario. Los derechos de los ciudadanos no se tienen que ver conculcados ni tampoco pueden ser impedidos. A nosotros, la ley nos faculta que ejerzamos nuestro libre culto, nuestra preferencia religiosa, y es cuestión de cada cual. El Estado tiene que garantizar y en mi gobierno se garantizará eso al tenor de la ley. Es decir, que los fundamentos religiosos que usted representa, morales, religiosos, no tienen que necesariamente imponerse en las políticas públicas del Estado laico. No, nosotros no vamos a evangelizar desde el gobierno, para eso existen las iglesias. Nosotros lo que vamos a hacer es, sobre una base de una ética que tanta falta le hace a nuestro país y que está sumido en la corrupción por falta de ética, por falta de valores, por falta de convicción, es ya la convicción de cada individuo. Por eso es que nosotros somos el único binomio pro vida, como usted acaba de decir, y también el único convencido que además no tiene componendas ni con partidos políticos, experiencia política mala con nadie. Y entonces yo creo que lo que hace la formación cristiana en mi caso es delimitar un hombre que respete el derecho al prójimo. Aquí no se va a hacer distinción de nadie. Los derechos de los ciudadanos ecuatorianos se dan por ser ecuatorianos y no por ninguna otra causa. Gerson, usted habla, ya entrando en la parte política, del pragmatismo ético. ¿En qué consiste el pragmatismo ético? ¿Viene de la corriente filosófica de Estados Unidos, de Charles Peirce, de James? No, a ver, desde el punto de vista filosófico, el pragmatismo existe antes que de los citados por usted. No se olvide que el principal pragmático fue, en sus tesis, Maquiavelo. Tanto así que Napoleón, cuando lee el libro de Maquiavelo, pone en la última parte del librito: el fin justifica los medios. Muchos le han adjudicado a Maquiavelo ese dicho. Ese dicho es de Napoleón después de haber leído el libro de Maquiavelo. Entonces, todos los que usted acaba de citar en Estados Unidos también tienen su propia aplicación acerca del pragmatismo. ¿Y qué viene a ser el pragmatismo desde esa corriente filosófica? El pragmatismo lo que hace es buscar la utilidad o la verdad a partir de la utilidad. O sea que si algo es útil, es verdadero. Pero eso es un silogismo. ¿Por qué? Porque entonces, si a mí este contendor no me sirve, lo mato, lo elimino, y el fin justificaría los medios. Por eso es que el pragmatismo nuestro, el que nosotros practicamos, no busca la verdad a partir de la utilidad solamente, es decir, no es utilitario ni totalitario, sino que tiene un límite, la ética. Por eso se llama pragmatismo ético, y tiene que delimitarse dentro de la ética, en nuestro caso, cristiana, porque una es la ética leninista, marxista, etcétera. ¿Y cómo usted ese pragmatismo ético lo aplicaría, por ejemplo, a un aparato productivo, digamos? Ahí viene la versatilidad, ¿no? Que no solamente es aplicable al aparato productivo, sino a todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, ¿en qué consiste el pragmatismo ético?
Usted tiene una camisa de fuerza cuando la derecha usted le dice que para solucionar una crisis financiera usted tiene que recortar el gasto público y para eso tiene que despedir a una cantidad grande de servidores públicos. Tiene que hacer ajustes, tiene que elevar el IVA y todo esto de aquí tiene un costo social, tiene una implicación social, ahí vienen las revueltas y todo lo demás. Y no se va a alejar de ese modelo porque esa es la esencia de la derecha. En cambio, en la izquierda, cuando hay alguno de estos recortes presupuestarios, cuando hay una de estas crisis de finanzas, lo que hacen es grabar los medios de capital, que están en las clases que tienen esto de aquí. Se graba el patrimonio, se graba el capital. ¿Cuál es el fenómeno? Que la gente que tiene eso y se entera de esas políticas va a sacar el capital, va a tener siempre una yuxtaposición, derecha contra izquierda, derecha contra izquierda, derecha contra izquierda, y nunca vamos a llegar a un desarrollo pleno. El pragmatismo ético, le decía en un principio, no se alinea ni a la derecha ni a la izquierda, filosóficamente, sino que toma lo mejor de cada una de ellas, buscando la virtud política para poder poner arriba. Nosotros nos situamos en la parte de arriba del tablero político, juntando las voluntades sin contradecir cada una de las virtudes, es decir, saca lo mejor de cada uno poniendo a la sociedad en plena producción, buscando el superávit que en el Ecuador no se ha logrado nunca. Tenemos que entender lo siguiente, nunca se ha logrado una activación económica en el Ecuador, nunca. Se entiende como activación económica que el 50% más uno de todos los factores de producción están en pleno funcionamiento. Lo que hemos visto aquí es que un grupo económico, un grupo político, siempre han detentado este poder y han enriquecido a sectores, pero la sociedad en general nunca ha tenido una activación productiva económica. Lo que trata el pragmatismo es de activar a los dos o a todos los sectores de la sociedad con el objeto de obtener un superávit. En ese sentido, digo, para pasar al lado del sistema cultural, por ejemplo, que es uno de los campos que más afectados se ha visto en relación a la pandemia, ¿cómo podría, asimismo, didácticamente, como usted lo ha hecho hace un momento, ejemplificar el pragmatismo ético a un trabajador de la cultura? ¿Cómo lo imagina desde esta perspectiva? Con respecto a un trabajador de la cultura, ¿en qué sentido? Digo, como para poder reactivar, digamos, claro, como para poder reactivar, como para poder generar nuevamente estos recursos que se han visto afectados por un gobierno que no le ha dado mucho interés y por una situación de salud extrema. Ya, bueno, ahora viene el asunto, no solamente tengo que corregir una palabrita, que es la que ando corrigiendo en todos lados, disculpe. El Ecuador nunca ha sido activado, no se puede reactivar lo que no ha estado activado. Entonces, cuando una economía ha estado deprimida, lo que hay que hacer es activarla para que esté boyante. En el caso de las manifestaciones culturales, que es lo que entiendo que usted me pregunta, que obviamente se vieron muy reprimidas. Entendamos que una manifestación cultural es el resultado de un superávit poblacional en regla general. Ahora, hay personas que tienen dones, que tienen talentos y que han manifestado eso, no obstante una opresión cultural, una opresión financiera y que con una crisis como la que acabamos de pasar se agrava. En ese sentido, el pragmatismo ético lo que hace es destinar los recursos que existen, porque ya se eliminarán distorsiones al desarrollo. ¿Cuáles son estas distorsiones al desarrollo? Corrupción, ¿verdad? Falta de comunicación, y esta es la palabra que yo utilizo siempre clave en el pragmatismo ético, conexión. Aquí tenemos un artista, aquí tenemos una fuente que tiene que ser desarrollada. La expresión cultural en el país, esto está en el plan de gobierno que nosotros presentamos, la expresión cultural del país determina el desarrollo de un país. Por eso usted va a ver que en las grandes potencias se preocupan mucho del deporte, se preocupan mucho de la cultura en general, de tener espacios como teatros para que la gente se desarrolle. Esto permite desarrollar el pensamiento, no es solamente una expresión artística de una persona, sino que demuestra una cosmovisión global de todo un pueblo. En ese sentido, debe el Estado, que sea en este caso el ecuatoriano, activar. Ahí viene cómo se activa. Mire, yo estoy planteando durante muchísimo tiempo lo siguiente. Hay 1.500 millones de dólares en este momento en el Ecuador que tienen que canalizarse a las personas que podrían desarrollar una actividad que genere trabajo y luego empleo, porque hay una diferencia entre trabajo y empleo. Un trabajador del arte, un artista, llamémosle una persona que se expresa culturalmente, es un generador de trabajo, no de empleo. No tiene un jefe, no tiene un lugar en el cual desarrollar sus actividades, no debería recibir un sueldo, sino que hay que activarle, es decir, hay que darle.
una cantidad para que esta persona pueda desarrollar. Subsiguientemente él va a poner un taller, subsiguientemente él va a poner un lugar en el cual las personas le van a tener que prestar un servicio y esa persona genera empleo. 1.500 millones de dólares que se quedan arriba y que no llegan porque existen distorsiones del sistema de la canalización, la conexión que estoy hablando. Si nosotros eliminamos ese tipo de cosas, por ejemplo, eliminando buró de créditos absurdos que le piden a una persona que durante los 3 últimos meses de pandemia le justifique rentabilidad en sus cuentas financieras, cuando hemos estado en una crisis. A un muchacho que se acaba de graduar le están pidiendo que justifique 3 meses del IVA, de la renta y todo lo demás. Entonces eso son cosas impracticables y ahí viene el pragmatismo, es decir, que desde la práctica eliminamos todos esos factores de deterioro y de distorsión para que nos conectemos. Cuando ese capital llega, haciéndole un seguimiento, en este caso al trabajador del arte o la cultura, al artista, cuando este capital llega, él genera inmediatamente trabajo para él, se desarrolla y al ser bueno, sus cuadros van a ser pintados bien, su expresión musical va a ser requerida, va a tener una buena erogación, pero concomitantemente esa persona va a generar empleo, porque va a necesitar toda una infraestructura. Si es bueno, se va a desarrollar. Y si es malo, aquí tengo que decir que el pragmatismo ético sí exhibe las falencias de todas las personas y pone en evidencia la vocación de cada uno. Es decir, que el que es bueno va a ser mejor y cada persona va a propender a tener trabajo y a generar empleo. Claro, ahí la pregunta sería quién decide qué es bueno y qué es malo, ¿no? El fruto. En relación a los migrantes, Gerson, en su plan de gobierno, ¿qué papel juegan los migrantes ecuatorianos? Totalmente importante, no nos olvidemos que los migrantes han sido durante muchísimo tiempo los que han sostenido la economía del Ecuador cuando todo se ha venido a precarizar. ¿Qué es lo que yo vengo a decir precarizar? Cuando los esquemas débiles que nosotros tenemos de sustentación por corrupción, no porque el Ecuador no produzca, como la agricultura, como el petróleo, etcétera, empiezan a bajar. Las divisas han sido realmente las que han sostenido al país. Han habido décadas de que el Ecuador ha sido sostenido por divisas. Tiene que hacerse sistema de acompañamiento. Las embajadas, recuerde que yo le dije que he vivido en embajadas varias veces, en delegaciones diplomáticas y comerciales. Los consulados tienen que transformarse en oficinas de colocación de productos, de este tipo de canalizaciones que usted acaba de decir, de conexión con genios nuestros que están fuera del país y que bien se los podría repatriar para que aporten, por ejemplo, en el arte, la cultura, en cosas que ellos han aprendido allá. Yo sí pienso que tiene que haber una política y sobre todo hay algo que a mí me llamó la atención. El asunto de la repatriación de los hermanos ecuatorianos que mueren, eso no tendría que ser un asunto personal, sino que tendría que ser un asunto asumido por el Estado como una política de gobierno. En ese sentido, se prestará especial atención, tanto en lo comercial como en la vida misma de estas personas, mediante mecanismos que sean ágiles y prácticos, y la más precisa, concreta, repatriar, porque todos nuestros compatriotas, aunque mueran fuera del país, creo que tienen derecho a un entierro aquí en su propia tierra. Eso es espiritual también. Desde el punto de vista de mi cosmovisión es muy importante. Y en relación a eso, ¿usted está pensando también en el seguro social para migrantes? Se tiene que hacer un cálculo actuarial, es decir, ver cuál es la realidad actuarial. Se puede hacer eso de ahí, pero yo lo haría como un apéndice. Alguna vez hablábamos de esto de aquí. Yo lo haría como un apéndice al que tenemos. Claro, ¿quién confía en el seguro social actual ecuatoriano? Porque han hecho del seguro social una banca una caja chica. Entonces, ¿quién confía en eso? Pero cuando hay una debida administración en sectores tan importantes, también viene el cálculo que le digo que tiene que ser actuarial. Yo lo haría personalmente, salvo que me presenten un mejor programa, porque además del pragmatismo no se nutre de solo lo que yo propongo, sino de las realidades que nos proponen las personas que están, por ejemplo, en el extranjero. Si alguien me dice, esto es lo que es viable, es bueno, es ético, es práctico y es aplicable, lo aplicamos. Lo hemos visto en un primer momento que sea como un apéndice para poder otorgar seguridad social, que sea además intangible, es decir, que el Estado ecuatoriano no puede topar de ninguna manera estos fondos, sino que sea de una administración casi autócrata. De esa manera se tiene un apéndice del mismo seguro social, pero se respetan esos fondos. Muchos migrantes, Gerson, tienen problemas, por ejemplo, para recibir créditos educativos o los desembolsos en los créditos en tiempo y forma para avanzar sus estudios en el exterior. ¿Qué tiene pensado al respecto en relación a la educación de ecuatorianos fuera del país? Bueno, ahí vienen los principios de territorialidad, ¿verdad? Uno de los beneficios de estar dentro del territorio ecuatoriano es el gozar de una educación que sea propia, que el Estado ecuatoriano lo dé, para que no haya conflicto de leyes con el extranjero. Es decir, yo no puedo
yo no puedo imponer mis normas a un Estado amigo, pero sí puedo ayudar a uno de mis conciudadanos que está recibiendo esto. Hay becas que se tienen que hacer, hay gente que ha salido promovida desde aquí del Ecuador. También dentro del plan de gobierno entendemos que la educación es fundamental, pero también creo que esa educación que el Estado ecuatoriano propende tiene que de una u otra forma ser devuelta al Estado ecuatoriano. En relación al tema de vida o provida, que usted se denomina un militante de provida, usted dice que hay que defender la vida desde el punto de vista natural. ¿Cuál es la diferenciación entre el punto de vista natural y el punto de vista teológico? Porque parece que es un poco gris, hay una confusión en eso. ¿Podríamos aclarar eso? Personalmente no he dicho desde el punto de vista natural, yo digo que se tiene que defender la vida desde la concepción. Entonces, la concepción es un procedimiento natural que no tiene que ser impedido por ningún acto. Ahora, la ley ecuatoriana establece, la discusión filosófica ya va más allá de eso, ¿no es cierto? La ley ecuatoriana establece que el ser humano tiene derechos aquí en el Ecuador desde el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide. En ese momento ya es sujeto de derechos y obligaciones. Entonces no hay ninguna diferencia que un ciudadano ecuatoriano camine por la calle y le peguen un tiro a que un ciudadano ecuatoriano que está dentro del vientre de su madre igualmente se ha extraído mediante fórmulas. Entonces, la concepción teológica no tiene nada que ver con respecto a esto de aquí, es un procedimiento absolutamente físico, absolutamente natural. Ahora, desde mi convicción cristiana, nosotros entendemos que el proceso de la vida es dispuesto de parte de Dios desde la concepción hasta cuando tenga que regresar. Para usted la vida humana inicia en la concepción. La vida física humana empieza desde la concepción y termina con el momento del fallecimiento o muerte, natural. Hizo hincapié en física, ¿hay otra forma de vida? Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos integrales, ¿no? Nosotros tenemos, y esa es una cuestión totalmente teológica, el entendimiento de cada uno se dará de acuerdo con el conocimiento y la revelación de las Escrituras, y en mi caso yo entiendo que el Ecuador, que la persona es un ser integral, y ahí vienen las virtudes, ¿no? Por eso que somos tan diferentes. Físicamente somos diferentes, en el carácter somos diferentes, y el carácter no es un proceso físico, sino que para eso existe la psicología. La psicología es un reconocimiento expreso a un área del ser que no es tangible, y eso se llama alma, o espíritu, como quieran llamarlo. Esas tiene otro momento de nacimiento, digamos, o de iniciación. Claro que sí. A nosotros la palabra de Dios nos dice que antes de que fuese, te bendije con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Gerson, hay un claro avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en muchas ocasiones realizadas frente a conquistas de grupos que exigen derechos sexuales y reproductivos en sus propios procesos de lucha. En una eventual presidencia de usted, ¿formaría una mesa de diálogo con los movimientos feministas, LGBTI, etcétera? Desde el punto de vista práctico, y ahí viene el pragmatismo, yo le preguntaría a usted, ¿le parece a usted un avance que usted vaya por la calle y yo considero que usted no va a ser conveniente para mis intereses y yo le meto a usted un tiro? Bueno, no soy yo el entrevistado, si quieren en otro momento le puedo... Ese no es un avance. Estoy poniendo la pregunta en el aire. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Si es que en el Ecuador se protege la vida desde la concepción y el Ecuador tiene que garantizar esa vida, tanto del que está en el vientre como de la persona que va circulando por la calle, y puse solamente eso a manera de ejemplificación, creo que tenemos que replantear la manera de entender las cosas, porque ese no es un avance. Un derecho sexual no es matar a una criatura que está en el vientre, y eso hay que llamarlo sin eufemismos asesinato. El Ecuador no es un país de desorden, y es un país que tiene que garantizar la vida desde la concepción. Por eso es que nosotros vamos por la vida y garantizamos como el primero de los elementos de desarrollo de nuestra nación, que no se lo ha considerado. Si en ese sentido todos estamos listos para defender la vida, nosotros nos sentamos para hablar y dialogar con todas las personas, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el entendimiento de lo que queremos defender. No vamos a defender lo indefendible, sino que vamos a defender lo que es práctico y que defiende nuestras bases y nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, para comprender un poco mejor su planteo, los movimientos feministas que plantean una interrupción voluntaria de la mujer gestante serían movimientos para usted pro muerte. Eso es lo que usted está diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que yo defiendo la vida. No. Esa afirmación yo no la he dicho. Para mí, simplemente yo tengo mi rol bien claro, y como gobernante en el Poder Ejecutivo yo voy a cumplir y hacer cumplir la ley. Ese es el primer deber del Ejecutivo. Y si la ley dice que la vida se la defiende desde la concepción, esa es mi obligación.
Gerson, en relación a los asesinatos de 81 mujeres por sus convivientes o parejas en lo que va del 2020 en Ecuador, ¿cuál es su pensar en relación a esto de las adolescentes violadas que han tenido que someterse a abortos clandestinos, que han puesto en riesgo sus vidas, de las personas trans asesinadas en Ecuador por el solo hecho de ser trans? ¿Qué lectura le da usted a este tema? De ninguna manera se justifica el asesinato. Por eso yo le decía que el ciudadano ecuatoriano, sea lo que sea, tenga la afiliación que tenga, crea lo que quiera, se autoperciba como quiera, nosotros garantizamos la vida de esas personas. Y por lo tanto, lo que usted me está diciendo es una vulneración a los derechos de cualquiera de esas personas. Si usted me habla a mí en el caso de las niñas violadas, yo he trabajado muchísimo tiempo con una fundación de mujeres maltratadas. Nosotros protegemos como el que más. Eso es un delito. Lo que usted acaba de decirme es un delito y las personas que lo cometen deben ser gravemente sancionadas. Se tiene que endurecer las penas. Esos abusos contra las libertades, sea de una persona que profesa o no profesa nuestro propio criterio, no están bien. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia en ninguno de sus puntos y no queremos que a una chica de 15 años la violen y la asesinen, como tampoco queremos que a una criaturita que acaba de ser concebida la asesinen, ni tampoco a una persona que tiene su autopercepción la asesinen. De ninguna manera, repito, el ecuatoriano tiene derechos y obligaciones, y dentro de los derechos que tiene es que el Estado ecuatoriano, a través de sus representantes, y en este caso el presidente de la República, le defienda su vida, y eso es lo que voy a hacer. Entrando un poco ya a la recta final de esta entrevista y agradeciéndole nuevamente por su tiempo, Gerson, en relación a la educación sexual, una sentencia de la Corte Constitucional del 2018 garantiza el derecho de los y las adolescentes a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y a recibir educación sexual y asistencia en salud sexual. Y otra sentencia de la Corte en el 2019 dice que negarles atención de emergencia obstétrica constituye violencia basada en género. ¿Cuáles son sus propuestas en cuanto a la incorporación o no de programas de educación sexual en el sistema educativo? La educación sexual tiene que ir bajo la premisa de que para poder, ahí viene el pragmatismo nuevamente, vea cómo es tan amplio esto de aquí. Es tan práctico como que una persona que tiene relaciones sexuales tiene que saber que hay una consecuencia y que tiene que afrontar esa consecuencia con responsabilidad. En el caso de una relación sexual consentida, la ley dice que una persona no puede votar desde los 16 años, pero sí dice que puede tener relaciones sexuales, lo cual quiere decir que hay una incorrecta apreciación de las consecuencias jurídicas del acto. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, hay que ver en qué momento un joven está en capacidad de hacerse cargo de una consecuencia. Estoy de acuerdo con que al muchacho se le enseñen las consecuencias sexuales, la educación sexual, el uso de preservativo y todo lo demás. Pero también estoy de acuerdo con que las personas deberían ser totalmente informadas con el sentido de que nuestra legislación establece que si tienen relaciones sexuales, quedan embarazadas, no podrán abortar por ninguna causa, porque eso será considerado como un asesinato y un delito, y por eso está penado en el Ecuador esa disposición y esa actitud. Desde este punto de vista, nosotros lo que estamos proponiendo es que se haga en la educación una concientización de lo que es un esquema de valores, porque para esto necesitamos un valor, es decir, para cómo yo considero el valor de la vida. Si viene una criatura, ¿qué hago con ella? ¿Tengo la capacidad de afrontarla? No se olvide que uno de los deberes del Estado es buscar la paz social. Y si nosotros no podemos buscar la paz social a través de el encaminar por lo menos la conciencia de la juventud, estaremos fallando como elemento gobernante. En relación a la familia, precisamente este es el último tema o campo para la entrevista. Los crecientes movimientos migratorios en el mundo, usted sabe que ha transformado las formas de entender la familia nuclear. En ese sentido, en la década del 90, usted sabe que en Ecuador hubo mucha migración y miles de familias se fragmentaron. Niños crecieron con sus abuelos, tías se hicieron cargo de sus sobrinos, vecinos se convirtieron en parte de las familias distintas. ¿Qué es para usted la familia y qué piensa del principio constitucional que reconoce y ampara a las distintas formas de familia? Volvamos al pragmatismo ético. El pragmatismo, o sea, la práctica. Desde el punto de vista estrictamente pragmático y ético, la única forma de que una sociedad se desarrolle fuerte es uno de los puntos que nosotros hemos presentado ante el Consejo Nacional Electoral de nuestro plan de gobierno, es la familia como base fundamental de la cohesión social que tiene que construirse a partir de bases ciertas. ¿Qué quiere decir esto de aquí? ¿Cuáles son estas bases ciertas? Vámonos al pragmatismo, vámonos a lo práctico, vámonos a lo que la razón no pide fuerza. Tradicionalmente el concepto de matrimonio tiene dos partes. Uno, el pater familias, como se lo concebía en Grecia y luego en Roma,
y luego la madre que aportaba con la matriz. El padre aportaba tradicionalmente con el patrimonio, es decir, con un poco más de fuerza y esfuerzo, y la madre aportaba con una matriz. El pater familias también tenía la capacidad de engendrar una semilla, de ahí viene pater, es decir, el que tiene la capacidad de engendrar. Y la mamá o la madre tenía una matriz, y de ahí viene la palabra matrimonio. De tal forma que desde el punto de vista natural, los dos se unían para producir algo, solo en términos no teológicos ni morales, sino prácticos, para producir un individuo que a su vez va a aportar a la sociedad. Desde este punto de vista, la unión práctica de un pater con una mater, es decir, un padre con una madre en una relación de matrimonio, da a luz a un tercer individuo, que es el que viene a ser el vínculo de la familia. Se establece por razones prácticas y por razones filiales. Si es que nosotros entendemos esto como una cuestión de desarrollo, vamos a entender cuestiones como la de Rusia. Rusia sabe, China también, lo están entendiendo el día de hoy, que si no se garantiza esta unión que da como consecuencia el elemento más importante del desarrollo de todas las naciones, independientemente del aspecto filosófico, como queramos entender la cosa, si es que entendemos que buscamos un desarrollo de la nación, tenemos que propender a proteger el elemento humano o la demografía, que se da a través de la familia concebida en los términos que le acabo de decir. Bueno, pero en relación a eso, entonces, ¿usted considera que una mujer y un hombre se unen exclusivamente para procrear hijos? En ese sentido, ¿debemos leer el Código Civil? No. Me permite terminar la pregunta. En ese sentido, se estaría atentando con el desarrollo de la nación, que es la población, o la demografía, según su reflexión. Claro, es un atentado en contra de uno de los elementos principales, que es el de la población. ¿Por qué? Porque si es que todos deciden tomar la otra alternativa, que es la que usted dice, en 10 años o en 20 años la población se reduce y en 50 el Estado desaparece. Es decir, que un hombre y una mujer que deciden unirse necesariamente tienen que procrear. No necesariamente, permítame contestarle. Sí, por favor. No necesariamente, pero es uno de los fines del matrimonio, como dice el Código Civil. Ese es uno de los fines del matrimonio. También está auxiliarse mutuamente, también está establecer vínculos afectivos, y eso es parte de la familia. Que se da, esto es un asunto ya médico, por medio de la relación sexual se establecen relaciones afectivas. ¿Usted considera que hay familias plurales, digamos, también? ¿En qué sentido? ¿Cómo le definiría usted una familia plural? Como las que yo le comentaba al inicio, digamos, a partir de la migración, cómo se han generado estas familias por afinidad, digamos, estos tíos que han criado ¿Perdón? Sí, claro. Eso es una de las formas como la familia se va organizando, pero también existen vínculos filiales, ¿no? De sangre, de consanguinidad, que tienen que ver con esto que usted y yo estamos hablando. Es decir, cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, vienen vínculos filiales, sanguíneos y derechos y obligaciones. Y claro, este es un fenómeno que se tiene que considerar. Existen. Gracias, Gerson, nuevamente por su tiempo. Unas 2 preguntitas más. Sé que estamos con el tiempo. ¿Tiene alguna opinión acerca de las declaraciones del Papa Francisco sobre el respaldo de la unión civil de personas del mismo sexo? Según tengo entendido, él lo que había dicho es que toda familia, toda persona que se autodetermine, como quiera de autodeterminarse, tiene derecho al afecto de su familia. Es decir, según lo que leí en una aclaración, y a eso me voy a ir, tiene derecho a que su padre, a que su madre biológicos lo quieran, lo acojan, y estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo con otro tipo de manifestaciones familiares como acabamos de expresar. ¿Usted no gobernará para homosexuales en el caso eventual de que llegue a ser presidente? ¿Solo para homosexuales? No. ¿Solo para cristianos? No. ¿Solo para católicos? No. ¿Solo para gente raza negra? No. ¿Solo para gente blanca? No. Voy a gobernar para todos. Usted en su campaña también ha hablado de la fe y la esperanza de los sueños. Casi todos los candidatos a los que vamos entrevistando hablan de la fe y la esperanza. ¿Qué es para usted la esperanza y cómo se distingue de la esperanza de los otros candidatos, Gerson? No podemos obtener resultados diferentes con los mismos procedimientos. Entonces la esperanza es llegar a un punto de conseguir algo. En el transcurso del tiempo usted espera algo. ¿Qué es lo que esperamos? Si todos, no quiero hablar mal de ninguno de mis contendores, porque me parece que lo que hay que hacer es ganar en las urnas, pero si todos se deben a un movimiento, partido político que tiene, o personas que tienen, ellos, no movimientos ni nada, sino esas personas ya han tenido un trasfondo político y algunas malas experiencias, ¿cómo podemos esperar, ahí viene la esperanza, un resultado diferente? Hoy hay una alternativa con este binomio, que es el único binomio provida por convicción y que además presenta por primera vez en el Ecuador una nueva forma de hacer las cosas. Hay esperanza.
Muy bien, Gerson, le quiero agradecer. ¿Usted me permitiría hacerle una pequeña inquietud de uno de nuestros seguidores en las redes? Es de Gaby Torres, sobre el no pago de los impuestos de la Iglesia Ministerio Betel. ¿Cómo se relaciona esto? Es una pregunta de ella, que la estoy trasladando. Y en el supuesto caso de que usted llegara a ser presidente, ¿plantearía una reforma tributaria para contribuir al país en esta grave crisis económica que estamos en relación a los impuestos que pagan las iglesias? Las iglesias, según la legislación, están exentas de tributar, ¿verdad? Las iglesias no tributan. Entonces, lo que se hace, esa pregunta es tendenciosa y no sé para dónde va. Pero las iglesias cristianas no tributan, no están sujetas a tributo. Si usted me pregunta, ¿tendrían que tributar? Vámonos a la epistemología del origen de las iglesias. Las iglesias son entidades sin fines de lucro y, por lo tanto, de acuerdo con el sistema tributario, no están obligadas a tributar. Bueno, yo lo que hacía era trasladarle la pregunta de una de nuestras seguidoras. Finalmente, usted debe saber que una de las cosas que uno más extraña cuando está fuera del país es la comida. Usted va a disfrutar seguramente de una colada morada y de una guagua de pan. ¿Usted cree que la celebración por el Día de los Difuntos es una celebración pagana? Depende cómo se la quiera tocar. Yo la como porque es colada morada hecha con la coladita. Yo me pego la piña, me como la guagua de pan, primero la cabeza y luego los brazos. Depende de la percepción de cada uno. Para mí eso es una manifestación cultural. Muy bien. En la parte final le dejamos, y muchas gracias a Gerson por atender nuestra invitación. Si usted quiere comunicarse con los hermanos migrantes, este es el espacio. Y nuevamente agradecerles, Gerson, por su participación. Con todo gusto, David, siempre atentos y vamos a esperar porque vienen vientos de esperanza y mejores nuevas. Un abrazo, gracias. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Gerson Almeida, que nos ha estado acompañando en esta mañana de Ecuador, tarde de Argentina. Nosotros lo que intentamos es generar una reflexión, como decíamos, un voto democrático y que también tenga este proceso de entender cuáles son las miradas de los distintos candidatos. Nuevamente agradecemos a este espacio, digamos, y a los colectivos que se han unido. Estaremos comunicando de nuestras siguientes entrevistas en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.